Yo entré a la universidad cuando tenía 17 años. Terminé pronto la prepa y me acuerdo que en la primera clase pues llego con mi Biblia y uno de los profesores dice, bueno, cuenten su historia en 1 minuto. O sea, no nos pidió que contáramos nuestro testimonio, simplemente quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta hacer. Yo compartí que me gustaba leer la Biblia y al final el profesor, que resultó ser un genio, tenía 3 carreras, 3 doctorados y estaba terminando el 4º. Como todo buen genio, era un poco incomprendido. Me acuerdo que solo usaba pantalones de mezclilla, solo usaba camisas blancas, tenía un Volkswagen Sedán de 1970 que se negaba a verificar, porque ya saben, estaba en contra del sistema, de los impuestos, y en fin, una serie de cosas que lo hacían muy particular. Y al terminar, me dice, oye Pablo, ¿tú sabes que tu Dios es injusto? Y yo de 17 años así, le dije, ¿por qué, profesor? Me dijo, ¿nunca te has puesto a pensar en los niños africanos que están en Kenia o en Tanzania? ¿Quién les va a hablar de tu Dios? Y no sé si les han hecho esa pregunta. El país puede cambiar. Les pueden decir en la Sierra Gorda Occidental del norte de nuestro país, les pueden decir del niño chino, del niño árabe, pero siempre cuando uno enfrenta a las otras personas al amor de Dios que te deja sin muchas armas, luego dices, oye, pero ¿y el vecino qué? Y me acuerdo que eso fue un miércoles y el viernes jugábamos fútbol con Carlos, el que nos enseña la Biblia, y como él estaba pretendiendo a su mujer apenas, pues se la tenía que fletar con los amigos de su mujer y después de jugar fútbol íbamos a cenar, dejaba a su mujer y luego a todos los amigos de la mujer para que la dejaran salir. Y me acuerdo que subiéndome al coche le dije, oye, ¿qué crees? Mi profesor me dijo que qué onda con los niños en Kenia, que quién les iba a hablar. Y me dijo, dile que lea Romanos 2. Me dijo, ¿seguro tiene una Biblia? Y sí, le pregunté al profesor y me dijo que sí tenía una Biblia. Me dijo, yo ya la leí toda. No sé si le suene parecido. Y entonces le dije, bueno, profesor, ¿por qué no lee Romanos 2? Entonces, bueno, si tienen ahí su Biblia, vamos a leer de este pasaje. Y miren, los invito a que ok, ahí estamos. ¿Alguien leyó o tuvo ya su tiempo devocional hoy en la mañana? No. ¿Sí? ¿No? ¿La mitad? Bueno, vamos a leer unos 16 versículos. Esto no cuenta como el tiempo devocional. Los puede ayudar un poco, pero vamos a leer del 1 al 16 de Romanos 2, ¿ok? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, yo como buen discípulo llegué con el profesor y le dije, oiga, profesor, ¿ya leyó Romanos 2? Y me dijo, sí, ya lo leí. Y saqué ese día con él 4 conclusiones de este pasaje. La primera, uno de los oficios o una de las cosas que Dios hace, nos guste o no, es que Él es juez. Él dice que Él es juez justo, pero al final del día es juez. Yo no sé quiénes de aquí han estado frente a un juez algún día. Yo he estado frente a un juez, no en calidad de acusado ni de acusante, sino como testigo. Pero al final llegas delante de un señor que tiene una toga que a todos nos gusta usar de vez en cuando, aunque no seamos jueces, pero nos la ponemos. Y el juez escucha una parte, escucha la otra, tiene la ley y conforme a la ley se encarga de que el juicio sea llevado conforme a los parámetros y leyes y luego da una sentencia. Ese es el proceso del juez. En el caso de Jesucristo es igual. Él dejó una ley que nosotros tenemos que cumplir y algún día, nos guste o no, nos va a llamar a cuentas. Seamos jóvenes, seamos adultos, no sabemos cuándo, pero nos va a llamar. Así es que uno de los, no nombres, pero de los calificativos de Dios es que Él es juez y dice, yo soy juez justo. El segundo punto, no vamos a poder alegar ignorancia. Recuerdo un día, yo trabajaba en un banco que está en Reforma, sobre Reforma, y había una vuelta en U que me hacía unos 15 minutos de diferencia, si me la daba, estaba prohibida. Si me la daba, si me tenía que dar toda la vuelta a una manzana con una glorieta llena de coches. Y nunca había un policía. Y un día iba tarde a una junta, y entonces el de adelante de mí se da vuelta, y dije yo, pues ahí voy atrás de él. Y en eso sale un policía, ya ven que luego están escondidos detrás de un árbol, sale el policía y me para a mí. El de enfrente se le fue y me para a mí. Entonces ya sabes, yo en el celular, no lo vi, el de adelante también. Y me dijo, joven, bueno no, me dijo, jovenazo. El que el de adelante se lo haya pasado o usted no haya visto el letrero, no quiere decir que hizo mal. Y este pasaje de Romanos dice lo mismo. Dice que al que conoce la ley se le va a juzgar conforme a la ley. Y al que no conoce la ley, de todos modos se le va a juzgar conforme a la ley, la conozcamos o no. Y lo tercero dice que nos juzgará nuestros secretos. ¿Sí? Todo eso que hacemos escondidas, que nos da miedo que nos cachen, lo que vemos en la computadora en lo oscurito, todo eso. Y lo último, que nosotros que juzgamos hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque les digo, muchas veces nos ponemos la toga de juez y decimos, no, es que ese cuate es un chismoso. Yo soy comunicativo, pero él es chismoso. Yo soy ahorrador, pero él es codo. ¿Sí me explico? O sea, normalmente vemos más fácil en el ajeno lo que hacemos mal, a que si lo vemos en nosotros mismos. No nos gusta mucho usar el espejo, pero sí andamos apuntando la cámara hacia otro lado. Bueno, esto de ponernos la toga nos encanta. Y les voy a contar un poco de mi testimonio y de mi historia. Yo nací en una familia en la que mis papás, cuando yo nací, estaban a punto de divorciarse. Bueno, es más, ya tenía mi mamá los papeles de divorcio de mi papá. Y cuando llega el abogado, que era familiar de mi papá, a darle los papeles a mi mamá le dice, oye, nada más dile a Gustavo que estoy embarazado.
Entonces, imagínense cómo arrancó mi historia en una familia completamente destruida ya, que Dios fue, poniéndole orden, fue sanando, fue, como decía la canción de hace rato que cantamos, Dios es el que va sanando y sana el alma, y en esas lluvias que son las bendiciones, pues empieza a nutrir algo que estaba completamente muerto. Y entonces yo nací, para cuando ya tenía yo memoria, pues mis papás estaban juntos, a mí me dieron disciplina cuando me portaba mal, y siempre la verdad es que fui alguien que más o menos se mantuvo, digamos, por la línea. No quiere decir que, o sea, era bien portado, pero también era listo. Y había veces que sabía hasta dónde hacer para que no me cacharan, y si los cachaban les decía, no, fueron ellos. O sea, fui medio vivales para que no me cacharan. O sea, sabía lo que estaba mal, a veces con mis cuates lo hacía un poco, y ya que veía que estaba muy feo me hacía para atrás, y sí, les decía, fueron ellos. Pero siempre aprendí a encubrir ciertas cosas y a ser muy juzgón. ¿Por qué? Porque en el colegio yo siempre tenía buenas calificaciones, era medio consentido de las maestras, y siempre navegué con esa bandera de que, pues, de llevar la paz con todos, pero también con los que se portaban mal. Yo sabía hasta dónde participar, nada más para que no me pusieran un demérito, una detención o algo así. Pero no quiere decir que yo ni tuviera ganas de hacer lo que ellos hacían, ni de ver las cosas que ellos veían. Simplemente aprendí a irme así, y siempre fui muy juzgón. Y siempre era yo el que acusaba y decía, no, maestra, vea lo que hicieron. Y todos decían, oye, y yo, no, pues nunca estuve. Y como era de la confianza de las maestras, luego me creían. Y eso me hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque uno va avanzando en la vida, termina la época de las maestras y llegas a la universidad, ya no están las maestras ahí todo el día, ya no están tus papás ahí todo el día. Y ahí, pues te portes bien, normal o regular. Si pasas los exámenes, como que en la universidad no te enseñan muchos principios que digamos. O sea, ahí vas a pasar las materias, y si llegas alcoholizado y lo pasas, no te dicen nada. Si el día anterior hiciste o deshiciste, no te dicen nada. Y entonces me di cuenta que yo tenía en mi vida muchas cosas, que yo juzgaba a otros, y que yo o tenía en una menor medida, o simplemente por el juzgar era igual o peor. Decía, no, mira, ese llegó todo borracho. Y yo con mi Biblia, juzgando. O no, mira, ese ya le puso el cuerno. Y entonces yo me volví muy juzgón. Y un día, como pasa muy seguido a los que vamos madurando espiritualmente, pues me criticaban tanto de la Biblia que la empecé a guardar. Dije, no, ya no me invitan, las chavas dicen que soy un loco, que si me gustan los hombres o que por qué no salgo con ellas. Y me daban tanto así y tan duro y tan tupido que dije, no, mejor la guardo. Ya a los 4 meses ya estaba yendo a las fiestas sin tomar, porque nunca me gustó, pero sí con el vaso rojo para que no me dijera nada. Y un día, un cuate que fue a la primera clase que yo me paré, que estaba en una fiesta, me dijo, oye, Pablo, nunca pensé verte aquí. Y no fue ni mi papá, ni mi mamá, ni mi pastor, ni nadie el que me mandó con un batazo en la cabeza a mi casa a decir, sí es cierto, ¿qué hago aquí? El que juzgaba a todos, el que alegaba que se portaba bien, pues a lo mejor no hacía cosas tan escandalosas, no llegaba el sábado, porque tenía clases en sábado en la mañana, no llegaba así en vivo, pero hacía otras cosas que eran igual o peor. Y entendí, bueno, en ese momento no lo entendí, pero cuando llegué a esta historia, entendí un concepto en la Biblia que si lo analizamos pudiera ser, digamos, de las más grandes injusticias de la vida. ¿Sí? Ya ven que Pablo aquí en Romanos dice, al que conoce la ley lo van a juzgar conforme a la ley. Al que no la conoce, de todas maneras lo van a juzgar. Y ahí está la conciencia. Si ven en el versículo, dice, el 15,
Romanos 2:15. Para todos aquellos que dicen, no, y si a mí nunca me hablan o nunca me dicen, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando en testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La primera vez que en la universidad mis cuates empezaron a ver niñas encueradas en internet, como que, o sea, les voy a decir la verdad, como yo siempre me porté bien, mis papás nunca me dijeron, oye, eso está mal, porque en la escuela que estaba, y hace, aunque no lo crean, 12, 15 años, no estaba tan accesible todo eso, empezaba a ser un poco más accesible. Antes tenías que ir por la revista y tal, ¿no? Cuando yo llegué a la universidad, honestamente nunca mis papás me habían dicho, oye, eso está mal. Y cuando empecé a ver, me sentí mal, me acusó mi conciencia. Nadie me dijo que estaba mal, pero mi conciencia ahí me estaba diciendo, y el Espíritu de Dios adentro de mí me está diciendo, oye, está mal. Así es que a todo aquel que les diga, oye, es que si a mí o si a fulanito nunca le hablan, nunca le dicen, Pablo lo confirma, y pueden decir, y a mí el domingo me contó un niño que la primera vez que él estaba haciendo algo incorrecto, nadie le había dicho y se sentía mal, porque así es. Que a veces nos vayamos acostumbrando es otra historia, pero la primera vez que hacemos ciertas cosas, ahí está el grillo diciendo, oye, está mal. Y puede ser que no haya ni un profesor cerca, pero nos sentimos mal. Bueno, Mateo 20. Y miren, no me da, ¿cómo les diré? Cosa contárselos, porque siempre les he dicho que el que se para aquí enfrente no es que sea perfecto, es que somos perdonados, pero todos tenemos las mismas, ¿cómo les diré? O sea, todos los hombres, todas las mujeres, todos tenemos ciertas cosas que nos llaman la atención, y podrán ser algunos el alcohol, a otras las mujeres, el amor al dinero, pero en todos Dios está trabajando. Bueno, Mateo 20, ¿ya están ahí? Fíjense cómo Jesús contaba y daba las lecciones, siempre con historias. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Siempre que Jesús dice el reino de los cielos, está queriendo que conozcamos cómo es Él, cómo es Jesús y cómo es el amor que nos tiene. Ya ven que cuando le decían, oye Jesús, ¿y qué es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Y contaba una historia. Bueno, el prójimo, les voy a contar, venía un hombre haciendo un viaje de Samaria a Jerusalén y decía, ¿y cómo es el amor del Padre? Bueno, el reino de los cielos es semejante a un mercader de perlas que encuentra una de mucho precio, vende todo lo que tiene y va y la compra. O el reino de los cielos es semejante a un cuate que va pasando por un campo, ve un tesoro escondido, vende todo, lo entierra y luego ya que compra el terreno pues se queda el tesoro. Y siempre daba lecciones así de cómo es Jesús y cómo es su amor. Y el día que yo leí esta historia, yo como juez, porque me encantaba ser juez, yo tenía la toga de juez todo el día puesta, la verdad es que dije, ¿en qué error he vivido? Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario el día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, que como todos estudiamos con Charlie, sabemos que la hora tercera son las 9 de la mañana, porque arrancaban a las 6. Saliendo cerca de las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, los otros ya llevaban 3 horas chambeando, o sea, desde las 6 de la mañana que salía el sol. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, o sea, de las 12 del día, y a la hora novena, o sea, de las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, o sea, a las 4 para las 5 de la tarde, a 1 hora de infracción de que terminara la hora laboral, que era de 12 horas porque esta cuestión del campo no era todo el año, entonces cuando era temporada de siega estaban 12 horas.
Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y no es como que tenían muchas ganas tampoco, ¿no? Porque estaban, yo creo, ahí viendo el TV Notas en la plaza, que en esta época sería viendo el celular, exactamente. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué? ¿El reino de los cielos es semejante a esta historia? O sea, cuando me puse a analizar dije: no, pues, esto no puede ser, o sea, ha de estar mal que diga que el reino de los cielos es semejante a esta historia. Honestamente se me hace y se me hizo muy injusto. Porque si te pones a pensar en el que a las 5 de la tarde entró a chambear una hora y le dan un denario y dices: oye, pues ese cuate, qué suertudote, porque pues, el patrón estaba de buenas. Pero el que sí entró a las 6 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde, tuvo una hora para recostarse y comer. Y como dice, aguantó el calor del día, aguantó cargar y cargar, y le dan un denario. Y lo primero que me llama de esta atención es que cuando yo lo estaba leyendo, luego me puse la toga de juez. Dije: claro, es muy injusto. Yo aquí leyendo 2000 años después de que contaron la historia, ya estaba juzgando. Es muy injusto para el que entró a las 6 de la mañana. ¿Y cómo que el reino de los cielos es así? O sea, todas las historias de antes que Jesús decía el reino de los cielos son muy bonitas. La del buen samaritano, la del hijo pródigo, es muy bonita. O sea, el cuate recibe de regreso al hijo en su casa, a lo mejor habrá uno que se identifique con el hermano enchilado que diga: oye, ¿por qué le das otra vez la herencia? Pero en general dices: oye, qué padre que el reino de los cielos sea así. Pero cuando te toca leer la historia y te pones del lado del juez o del lado del cuate que entró a las 6 de la mañana y le toca lo mismo que el que entró a las 5 de la tarde, primero, yo me identifico con ese cuate. Y les voy a decir por qué. Porque uno como creyente podrá tener ciertos parámetros. No, pues yo no soy tan malo como tal. Porque normalmente nos gusta identificarnos o compararnos contra el peor, ¿no? O sea, o no que cuando le hablas a la gente te dicen: no, es que Hitler, y sí, o sea, siempre ponemos el ejemplo, el peor ejemplo, contra el que todos salimos mejor. Pero cuando pones un ejemplo así, o sea, nunca decimos contra, no sé, contra la Madre Teresa, que en los estándares humanos es una chava que parece ser que se portó bien. ¿Sí me explico? O sea, siempre nos comparamos con el peor, ¿no? El Chapo, el Mocha Orejas, el Hitler, y Dios te decir: oye, ¿de cuándo acá me saliste tan cruel? Siempre nos comparamos con el cuate más pecador. Y entonces nos paramos con Dios cuando vemos que está bendiciendo, prosperando, o que está restaurando a alguien que hacía cosas peores que nosotros. Decimos: hijo Dios, ¿en serio lo vas a cambiar a él? Pero si yo no hice eso, si a mí no me pescaron, ¿por qué lo estás bendiciendo? Soy yo el único que cuando ves al hermano así que era el mega borrachazo o el mil mujeres y que lo ves aquí sentado y que Dios lo empieza a cambiar y dices: oye, pues yo no me porté tan mal, no me va a tocar más,
Y yo siempre fui ese, porque yo no me porté tan mal en la universidad, yo no me porté tan mal en todos mis años de la escuela. Cuando yo veía a mi compañero que se había volado todas las trancas, que había probado todo lo que yo no probé, y que veía que regresaba el Señor lo restauraba, decía, ¿habrá valido la pena? ¿O qué injusto es esto del reino de los cielos? Y siempre me ponía mi toga. Decía, no, si yo fuera juez a este cuate, no lo bendeciría tanto. Y yo me imagino que Dios ha de haber estado desde arriba, oye, compadre, ¿y tú qué? El que mandó a su hijo a la cruz fui yo. El que se hizo hombre y murió en la cruz por ti y por lo de él, fui yo. ¿Tú qué horas traes? O sea, ¿tú qué andas juzgando? Y este pasaje, ¿cómo les diré? Me ha trabajado muchos años en mi vida porque me ha enseñado que yo como creyente tengo que entender que Dios trata con cada uno de nosotros, por separado. No es una onda grupal, es una onda personal. Y que si el vecino se porta, comporta, hace o deshace, no es ni excusa para mí, ni una ocasión para que me ponga la toga y diga, claro, es que yo no haría eso. No, este cuate lo pescaron con otra, claro, ya sabía, Dios te lo dije, ¿para qué le dabas discipulado? Dios es decir, ¿y tú qué, brother? O sea, yo lo perdoné a él como te perdoné a ti. Y de hecho, si ustedes leen con cuidado los primeros 4 evangelios, ese era el pleito de Jesús con los fariseos. Porque los fariseos, que cumplían las leyes que Dios les había dejado, que todos apuntaban al cordero y al sacrificio y no habían entendido, ellos cumplían el sábado no más de 3 aceitunas, te duermes temprano, una bola de cosas. Cuando de repente ven a Jesús que llega con Zaqueo. ¿Alguien de aquí trabaja en el SAT? Antes de que cometa alguna indiscreción. Nadie de aquí trabaja en el SAT. Bueno, los gestores de oficina del SAT, creo que es bien sabido que muchos de ellos, pues aprovechan si te cae una auditoría y te dicen, no, mira, pues estás 1 millón abajo, pero sí. O sea, hagan de cuenta que de repente llega Charlie y la semana que viene aquí está el presidente municipal, el tesorero, ese que salió que lo vimos en la inauguración de una agencia donde trabaja Pablo, llegó así con una farándula, con una banda como de 15 cuates que lo cuidaban, motos y todo. Y como a los 2 meses sale en la final de la Copa del Mundo, sí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no vamos a poner nombres, no va a decir que oye, pero bueno, el punto es que ese cuate resulta que tenía un discurso el domingo de la final de la Copa del Mundo y alegó enfermedad. Dijo que estaba enfermo y el menso sube a Facebook una foto en el estadio Maracaná, o no sé en cuál fue la final, y resulta que se fue en un avión privado con nuestros impuestos y la verdad me dio un poco de coraje. Imagínense que la semana que viene, el domingo, esté aquí y junto el tesorero y junto el judicial, que todo el mundo sabe que es bien corrupto porque va y... Esa era la crítica de los fariseos a Jesús. Le decían, oye, ¿cómo te juntas con ese tranza? Todo México sabe que ese cuate es un tranza. Y luego está en una cena y una chava vestida así, pues como prostituta, era una prostituta porque la gente la reconocía. Y los cuates diciendo, ya viste, le está limpiando los pies. ¿Qué no sabe a lo que se dedica? Ellos bien que sabían. No sé si sabían dónde se ponía pero bien que la conocían. Le decían, oye, no, ¿qué no ves? ¿Qué no se da cuenta que esa chava a lo que se dedica? Y Jesús, conociéndole, les dijo, oiga, ninguno de ustedes ni siquiera me limpió los pies, que era la costumbre, y esta chava con un perfume está limpiando. Pero bien fácil nos ponemos la toga de juez y decimos, oye, Jesús, ¿por qué le estás dando chance a ese cuate si yo no he hecho eso? Y él voltea y con esta historia te dice, ¿y a ti qué? Yo quedé contigo que te iba a salvar, que te iba a perdonar todo.
Si tú llegas y pides perdón por todo, todo se te va a perdonar. Si al otro hace más o menos que tú, ¿tú qué? Claro. No quiero que en la semana digan, no, la prédica estuvo buenísima, puedo hacer lo que sea y si pido perdón. O sea, sí, pero acuérdense que hay consecuencias. O sea, Dios dice, yo te perdono todititititito, pero las consecuencias, esas ya te las quedas. El chavo que se acuesta con una niña, Dios dice que eso está mal si está fuera del matrimonio. Y si pides perdón, Dios te dice, yo te perdono, pero si la chava en 3 meses te dice, oye, vamos a ser papás, ¿eso qué? O sea, Dios dice, tú estás perdonado, como nuevo, pero ahora a ahorrarle para los pañales. Bueno, esta historia, cuando yo la leí dije, no puede ser. O sea, no puede ser que Dios deje esto. Primero dije, ¿por qué lo habrá dejado? Y después de pensarlo y analizarlo, dije, lo dejó por gente como yo, que se la pasa diciendo, no, ese es mucho peor que yo, porque así soy, y me pongo la toga y pongo a juzgar a todo el mundo. Y Dios muy seguido me pone en el espejo y me dice, compadre, no juzgues, porque como dice Romanos, si tú juzgas, te van a juzgar igual, y si tú eres un cuate así, pues ¿quieres que te juzgue así también o qué? O bajo el parámetro de la gracia, que es el tema que más me gusta de la Biblia, y que pareciera una injusticia, porque dices, oye, parece injusto, y Dios diría, oye, pero qué injusto es también que yo mandé a mi hijo. Y les voy a contar una historia. Estaba hace como un par de meses en Estados Unidos, y una persona me contó, esta persona es pastor, y tiene otro amigo pastor que fue a dar una plática a una iglesia allá en medio de la nada en el estado de Wisconsin, y como es un lugar donde llegan pocos vuelos, pues el vuelo se retrasó, y en lugar de llegar a las 10 de la noche, llegó a las 2 de la mañana, entonces iba rumbo al hotel y le dice al taxista, oye, ¿no hay un lugar donde pueda cenar? Y el taxista le dice, sí, pues este diner está abierto 24 horas. Y le dice, oye, ¿y es bueno? Y dice, sí, pues es un pueblo chico, es el único, es famosísimo, es el único que está abierto todo el día, todo el día, todas las horas, todos los días del año. Y entonces lo lleva y el cuate dice, oye, ¿al rato pasas por mí? Sí. Entonces el cuate se sienta, era un pastor, y está el cuate que atiende, que a esa hora pues era el que atiende, el que cobra, el que limpia todo. Le dice, oye, ¿qué es bueno? No, pues la hamburguesa. Ok, hazme una hamburguesa a las 4 de la mañana para dormir a gusto. Y está el pastor comiéndose la hamburguesa y en eso llega una chava. Y llega una chava que el cuate solamente de verlas se dio cuenta a qué se dedicaba. Se dedicaba a venderse toda arreglada, toda pintada, maquillada, con minifalda y una bolsita y un celular, y llega y se sienta. Y el cuate, el dueño del diner, le dice, oye, ¿qué vas a querer? ¿Lo de siempre? Sí, lo de siempre. Y la chava, pues, triste, sola, y la chava pide de cenar y se va. Y el cuate se queda así como muy consternado por la chava, ¿no? Les digo, siempre nos encanta poner ejemplos de, no, Jesús y Zaqueo pero cuando llega el cuate trans a nuestra vida, ahí es el verdadero examen, cómo lo tratamos, ¿no? O sea, en la historia está bien padre y en la Biblia está bien padre, pero cuando nos toca a nosotros, cuando el cuate que te transó te llega a pedir perdón, perdonarlo es duro y es difícil. Entonces este cuate justo iba a hablar de la gracia, y le pregunta a este cuate, oye, ¿esta chava siempre viene? Y le dice el cuate, sí, come aquí todas las noches. Y le dice, oye, ¿desde hace cuánto? Dice, no, desde hace 5 años. Y es su único alimento del día. El cuate, ¿cómo? Dice, sí, pues me ha contado que la chava pues la pasa muy mal, tiene a su mamá enferma en su casa, y pues el único alimento con lo que junta, o sea, le paga a la mamá el hospital, las medicinas, la renta,
la chava chambea todo el día y el único alimento que consume es aquí a esta hora, siempre la veo. Viene, o sea, dice, la conozco casi como a mi hija en el sentido que todos los días la veía. Entonces el pastor se quedó toda la noche pensando en esta chava, ¿no? Y decía, híjole, Jesús se juntaba con ellas, cómo los alcanzaba, como que es, a veces, como les diré, son de esos pecados escandalosos que siempre queremos aleccionar. Y este cuate dijo, no, pues quiero hacer algo por ella y le quiero hablar del Señor. Y entonces le dijo el pastor a este cuate, oye, ¿tiene su teléfono? Y le dice, sí. Y le dijo, esta chava trabaja en las noches, ¿no? Le dijo, sí. Perdón, antes le dice el cuate del diner al pastor, y mañana es su cumpleaños. Y entonces le dice el pastor, oye, ¿y qué irá a hacer? ¿Tiene amigos? Le dijo, no, ella me ha dicho que no tiene ni un amigo, ni uno solo, ni amiga ni amigo. Y entonces el cuate se queda consternado, llega a su hotel, duerme unas horas, regresa al diner y le dice, oye, ¿tiene su teléfono? Le dice, sí. Dice, oye, ¿por qué no le dices que venga hoy a las 4 de la tarde? Y vamos a invitar a toda la gente que la conoce, sean sus amigos o no, pero a toda la gente que la conoce. Y el cuate, oye, ¿cómo? Dice, sí. Entonces, pues fue a la tienda de globos, compraron espantasuegras, dice, vamos a armarle una fiesta a la chava. Y entonces el cuate del diner habla a la casa de la chava y le dice, oye, surgió una cosa, por favor, ven a las 4 de la tarde. Y la chava le dice, ok, llego a las 4. Y a las 4 de la tarde le tenían un pastel con su nombre, le tenían varios conocidos, este cuate y el pastor. Entonces llega la chava y la chava no lo puede creer, porque además la chava, poca gente la conocía por su nombre. Ya ven que entiendo que tienen otros nombres, o sea, no les gusta que se sepa su nombre real. Entonces el pastel decía, felicidades, Susana. Y la chava entra y empieza a chillar. Así no paraba. Y entonces el pastor le dice, bueno, pues esta gente te conoce y quiso venir hoy a festejarte. Y la chava agarra el pastel y le dice, ya se lo iban a partir, le sopla las mañanitas, bueno, las velas, y ya lo iba a partir. Y entonces le dice al cuate del diner, oye, por favor no lo partas. Y el cuate le dice, oye, pues, o sea, está bien, es tuyo, pero ¿por qué? Le dice, es que quiero regresar con mi mamá a enseñarle el pastel para decirle que hay gente que me quiere, que tengo amigos y que se saben mi nombre. Y la chava regresa con su mamá y después en la tarde va al servicio de este cuate y se convierte. Bueno, eso es la gracia, el favor inmerecido para quien menos lo merece. En mayor o menor medida, todos tenemos cosas que Dios nos quiere cambiar. Todos tenemos cosas que Dios nos pide cambiar. Y todos tenemos esos momentos en los que a veces nos sentimos demasiado lejos. Sí, no, ya no vale la pena. Ya me fui muy lejos. Ya hice, ya deshice, ya tomé tantos años, ya deshice mi familia, o ya vi demasiado, ya hice demasiado. Y lo increíble de la gracia es que Dios llega, te abre los brazos y te dice, como eres, te amo. Como eres, te acepto. Y de aquí arrancamos. Hacemos una nueva historia con tu nombre real, con tu corazón nuevo que vamos a sanar. Claro, hay heridas que toman tiempo y es un proceso, pero Dios te acepta como eres. Y cuando tú pones en tu vida la regla de la gracia, cuando tú pones en tu vida y empiezas a medir todo con respecto a la gracia, no hay pecado que Dios no cubra, no hay problema que Dios no pueda arreglar y no hay corazón que Dios no pueda enderezar si uno acepta la gracia. Y honestamente, la gracia es un concepto escandaloso. O sea, es ridículo que Dios
pueda llegar y decir cómo eres, cómo estás, ya hiciste, deshiciste, te acepto, porque mi hijo ya lo llevó todo por ti y te ofrezco una alternativa. ¿Y esa alternativa cuál es? Caminar todos los días a mi lado y que juntos regamos tu vida. En mayor o en menor medida, lo que Dios quiere de nosotros es que aprendamos a vivir en la gracia. Porque la gracia tiene dos etapas. Tiene la etapa de la persona a la que perdona y a la que sin merecerlo Dios le dice, está bien, te perdono y hay que arrancar. Pero luego al creyente que se enfrenta a dificultades, que tiene batallas internas, que tiene tentaciones, que tiene que seguir viviendo bajo la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es hincarse de rodillas todos los días y decirle, Dios, necesito que así como creí en ti hace unos años, que todo lo que yo había hecho me lo ibas a perdonar, así quiero seguir creyendo y necesito seguir creyendo que todo lo que venga adelante tú me vas a ayudar. Porque la vida del creyente es, o sea, vivimos en este mundo. Abran las noticias o prendan la tele hoy en la noche. El mundo es feo. O sea, lo que nos contaba Carlos hace una semana, tuvo una comida donde gente gastó en una mugre botella de vino, lo que hay gente que no gana en un año. Es feo. O sea, no lo entiendes, gente muriéndose de hambre y otros desperdiciando. La vida del creyente no está exenta a dificultades, a problemas, a muertes, a que te despidan de la chamba injustificadamente, a que tengas un hijo con una enfermedad, se te muera alguien. Pero lo que Dios promete es, con la misma gracia y ese favor inmerecido que no entendiste por qué, pero yo te salvé, con ese mismo favor te puedo ayudar el resto de tu vida. Lo único que te pido es que me des 20, media hora, 40 minutos al día de que pasemos juntos y nos conozcamos. Esta chava del diner resulta que va con este pastor. ¿Y ustedes creen que cuando la chava llegó a la prédica, alguien le tuvo que hablar del amor de Dios? Lo acababa de experimentar a través de una persona que predica con su ejemplo. Porque no crean que en el pastel agarró una copa y dijo, oigan, todos los pecadores. No, la chava sabía perfectamente de dónde la había sacado Dios. Y la chava sabía perfectamente que Dios ya no la quería ahí. Y la chava sabía perfectamente que Dios la podía hacer una nueva persona si quería. El ejemplo más grande de la gracia debe y tiene que ser nuestras vidas. Y tenemos que predicar con ello. Claro, nos vamos a equivocar, no somos perfectos. Pero tenemos que llegar al punto que cuando la gente nos conozca, diga, yo quiero conocer a esa persona que tú conoces. Y eso se refleja única y exclusivamente en la gente que pasa tiempo con el Señor. Porque cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor empieza a cambiar nuestra forma de ser. Y claro, si se te cierra un micro en la mañana te vas a querer bajar, pero la siguiente vez, mientras más tiempo pases con él, vas a decir, bueno, este cuate pobre, tiene 15 horas diarias en el micro, pues tiene que estar hasta el gorro ya. Y vamos a tener dificultades, pero lo único que les pido es lo que siempre que me invitan a estar aquí, les digo, un ratito cada día con Jesús es la diferencia en que en 10, 15, 20 o 30 años volvamos para atrás y digamos, Dios, ¿qué trabajo hiciste conmigo? Y del vecino, no te preocupes. No te preocupes. Haga o deshaga, se porte bien o mal, ese es su problema con Dios. Lo único que Dios te pide es, tú pasa tiempo conmigo y tú no vayas a hacer una ocasión para que el de junto tropiece. Pero del vecino yo me encargo. Si se dedica a lo que se haya dedicado, no me importa. Y fíjense, puse una lista de personas que uno podría decir, oye, ¿cómo están en la Biblia? Mateo, ya les dije, hagan de cuenta que era el jefe de oficina del SAT de esta delegación, o sea, y si lo fueras a ver en un viernes estaría en un restaurante con mariachi, con su reloj de oro así, con
con güeras ahí alrededor de él y que todo el mundo sabía, este cuate es un rata, ve nada más cómo vive. Y Jesús le dice, vente que vas a ser mi discípulo. ¿Qué le vio Jesús? Las ganas de cambiar, nada más. Es lo único que aportó Mateo. Zaqueo, otro igual. Y peor porque era chaparrito, entonces era la burla de todos. Y era el jefe del otro, yo creo. Y Jesús le dice, voy a cenar contigo. Y nosotros a veces cuando te dicen, no, oye, es que tal cuate anda en problemas. No, qué flojera ir a hablarle. Es demasiado pecador. Claro. O sea, Dios no quiere que si el cuate va a ver chavas a un lugar donde andan haciendo acrobacias en poca ropa, vayas con él. Pero cuando termine y esté insatisfecho, infeliz, que lo invites a comer y le digas, yo conozco una mejor vida que la que tú tienes. A eso se refiere a Jesús. Rubén, ¿han leído la historia de Rubén en Génesis? Se metió con la mujer de su papá. Y uno cuando empieza a leer Génesis dice, ¿a poco esto viene en la Biblia? Y sí. Es más, una de las puertas del cielo va a tener su nombre. Judá y Leví. ¿Se acuerdan que Leví se enchila de que se pasan con su hermana y mata a todo un pueblo? Un asesino. Pero de ese tamaño y de ese tamaño es la gracia, así de escandalosa que gente así, Rahab, la ramera. Cuando uno lee la historia de Jesús, ahí viene en su genealogía. Una chava que se dedicaba a venderse, pero que el día que vienen a conquistarla, dijo, estos cuates tienen la verdad. Y qué miedo enfrentarse a Dios y dijo, quiero una nueva vida. Y ahí está. Pablo el apóstol, que era un asesino de creyentes. Aquí podremos ver de todo, pero creo que no hay ninguno que haya enterrado a algún hermano, ¿sí? Espero. María, la que estaba a los pies de Jesús, que era una chava que algunos historiadores dicen que se dedicaba a lo mismo que Rahab, pero el caso es que tenía muchos demonios adentro. Y la adúltera de cuando llegan con Jesús y le dicen, oye, esta chava la pescamos. Y Jesús dice, está bien, la pescaron, nada más que ustedes no la van a juzgar. Entonces ya que manda que todos se vayan, bueno, de una manera más elegante le dice, bueno, ok, echen la piedra el que no haya hecho nunca nada malo. Se van todos, y ya que está la chava, le dice, ¿quién te acusa? Dios no le tenía que decir, oye, ya sé lo que haces, la chava sabía que estaba mal, la chava sabía que la habían pescado, y lo único que le extiende es la mano y le dice, yo te quiero, tú sabes qué tienes que hacer y vete y no peques más. Que como les diré, es lo que yo cada que vengo a la prédica y cada que Carlos nos da una lección, es como me siento. Porque Jesús le estaba dando a esta chava una lección, una cachetada con guante blanco, porque le dice, ok, te perdono, pero vete y no peques más. Pues qué difícil nos la pone, ¿no? ¿A qué nos lleva eso? Pues a hincarnos en la noche y decir, Dios, perdóname, lávame, y mañana lunes quiero pasarla bien contigo. Y el martes que sea otro día, ¿no? Pero paso a paso, día por día, pero es lo que Jesús nos pide. Cuando llega con Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto, pues le está poniendo una tarea imposible. Pero así como era de imposible que nosotros nos salváramos a nosotros mismos, sabiendo todo lo que hacemos y pidiéndole un examen a nuestra conciencia, es igual de imposible que Dios te diga, órale, vive perfecto. Es imposible las dos, pero eso se soluciona con la gracia. Y la gracia está primero para salvar y luego para vivir. Pero no va a haber gracia si no pasamos tiempo aquí. Así es que lo que siempre les digo, si no tienen la costumbre de leer todos los días, empiecen hoy. 1 o 2 capítulos, les prometo, no les va a tomar
más de 10 minutos. Si ya leen 2 o 3 capítulos, lean 4. Si leen 4, lean 5. Oren, porque esa es la única manera en la que vamos a poder descubrir el poder de la gracia para nuestras vidas. Y no andar como así de un lado para otro con los problemas y queriéndonos morir cada domingo que estamos aquí. Ay, no, sí, tengo que leer más. Pero si hoy no empezamos y el lunes no seguimos, nuestra vida va a ser un vaivén. Así es que bueno, les cuento esto porque yo me ponía mucho la toga de juez. Y a medida que voy entendiendo el amor de Jesús y cómo me pasó a mí tanto, bueno, no es que me haya pasado, simplemente lo cargó en otra persona, pero me ha perdonado tanto, como que lo único que me queda es decir, Dios, tú trataste conmigo y me perdonaste tanto, encárgate del vecino. Así es que si quieren, vamos a orar y luego cantamos. Padre, gracias te damos porque siempre llega tu palabra a tiempo. Te queremos pedir que nos enseñes a amarte, que nos enseñes a conocerte, a pasar más y mejor tiempo contigo, que todo lo equivocado que hay en nuestra vida te lo entreguemos. Sabemos que tú ya lo perdonaste, lo limpiaste, pero venir ante ti y entregártelo es lo único que nos hace falta. Te queremos pedir que nos puedas usar, que este lugar sea pues un hospital de almas, que la gente venga y te escuche y tú los sanes, restaures como lo has hecho con nosotros. Danos un buen domingo, cuida a nuestra familia y bendice a Carlos y que pueda estar aquí el otro domingo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.